Pasaron 14 minutos del mediodía, estamos en vivo y le damos la bienvenida a nuestros próximos invitados. Se trata de la licenciada en Psicología Laura Falco, el doctor Eric Nadruz. Bienvenidos una vez más. Un placer que nos acompañe. Igualmente. La nombré primero a la licenciada Falco por una cuestión de cortesía, pero bueno, un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar del uso de la medicina hiperbárica y la contención emocional para pacientes con fibromialgia. Perfecto, sí, un poquito de eso. Que es un tema muy interesante la fibromialgia porque es una enfermedad que cada vez vemos más frecuente en la medicina y quizás está un poco abordada por lo que los médicos hoy día. Y bueno, más que nada para las familias en las casas, la fibromialgia es un dolor crónico, musculoesquelético, o que se siente como en los músculos y en los tendones y en los ligamentos, pero tiene una gran base en lo que es el punto de vista emocional, o sea, la parte psicológica del paciente. Por eso está hoy Laura Falco con nosotros, que un poco va a hablar también de ese tema, ¿no? ¿Cómo talla el tema emocional en este tipo En de todo, en tratamiento? casi todo, sí. En realidad en casi todas las patologías, el tema emocional tiene una base emocional, casi todas las patologías, tanto mentales como médicas en este caso, ¿no? de otras especialidades. Y la fibromialgia tiene una incidencia muy grande. En general, cuando nosotros tuvimos, que por eso después nos contactamos con Eric y con Gonzalo Rivas, de las clínicas Select de medicina hiperbárica, tiene otras especialidades además, vimos que casi todos los pacientes, fundamentalmente mujeres, incide más en nosotras, en las mujeres que en los varones, por una estructura psicológica distinta que tenemos, tenían algo en común siempre, algún trastorno, algún pico emocional muy fuerte, inclusive algunos maltratos precoces o no tan precoces, pero todas tenían una raíz muy similar. Y en el transcurso de su vida, en diferente edad, fueron desarrollando sintomatología psicosomática, que se convierte en un dolor crónico. Claro que muchas veces hablamos con Eric, tú le dices a una persona, la base de lo que te pasa si esto es dolor es psicológico, interpretan como que le estás diciendo que no están enfermos. Y te dicen, no, yo el dolor lo siento. Sí, claro, el dolor se siente, es invalidante muchas veces, en un porcentaje alto, incide el entorno, incide la vida de la propia persona y, por supuesto, la personalidad que ya tenga ese paciente para poder asumir una enfermedad que tiene un dolor permanente. Porque el dolor, bueno, Eric te lo puede explicar mejor, es permanente. Hay mejores épocas, mejores días, y empujes muy fuertes, empujes fortísimos, y la persona tiene que saber, desde lo psicológico, cómo salir y cómo tratar sus tiempos, cómo tratar con su entorno, que cree que está todo bien y la persona no sabe decir no, me siento mal, hoy no puedo, y estoy de una manera, tenés tiempos diferentes para hacer las cosas, y bueno, en este caso cuando nos comunicamos en aquel momento en Montevideo con la clínica que hacía medicina hiperbárica, derivamos muchos pacientes de fibromialgia a tener los tratamientos con la cámara. Y los resultados fueron muy altos en el mejoramiento de la parte dolorosa, de toda la parte, porque a veces hay patologías que están asociadas también, ¿no? De otra índole. Y al mejorar eso, también mejoraban sus terapias psicológicas y viceversa. Entonces, nos conectamos ahora nuevamente aquí en Punta del Este con medicina hiperbárica y consideramos que, al menos a nuestros pacientes, sugerirle el tratamiento hiperbárico como un complemento, diría casi imprescindible cuando la patología sobre todo es muy fuerte, ¿no? Y aún antes de que está comenzando, para prevenir el desarrollo, aunque va a durar toda la vida esta enfermedad, el doctor lo puede decir mejor, mejorar ya sobre la salida, ¿no? de la enfermedad, un progreso que no sea tan traumatizante para el paciente. El tema del dolor, ¿no? Porque uno piensa en un dolor físico un rato o todo el día o hace una semana que tengo este dolor y realmente lo perturba, ¿no? Porque a uno lo altera y bueno, lo saca de su foco, está permanentemente quejoso, molesto, el entorno también lo siente. Bueno, en el caso de la fibromialgia
es quizá uno de los ejemplos más extremos de lo que es el dolor en una persona, ¿no? Exacto, Marcelo, un poco el dolor es como el principal síntoma, ¿no? El paciente viene y me dice, me duele todo, me duele el alma, ¿no? Y realmente es un dolor que a veces puede llegar hasta presentar depresión, o se asocia también con la depresión en estos pacientes. No es el único síntoma que tiene esta patología, también está lo que es el cansancio o la fatiga crónica, que estos pacientes están como muy cansados, pueden presentar parestesias, que es como hormigueo en las manos, en las piernas, también afectación en el sueño, tienen trastornos de lo que es, pueden presentar insomnio, trastornos de mantenimiento del sueño también. Además de eso también pueden presentar otro tipo de síntomas, como por ejemplo pérdida de la memoria. Hay algunos pacientes que se desorientan, salen a hacer una vuelta y se desorientan. Y bueno, eso llama mucho la atención y se piensan que tienen Alzheimer o que tienen alguna patología degenerativa. Y bueno, básicamente esto no hay una patología degenerativa en este sector. Entonces lo que hay es una falta de atención, un déficit en la atención de lo que están haciendo, porque el dolor les lleva la mayor atención de lo que hacen en su día, ¿no? Así que sí es una patología que realmente invalida un poco al paciente y que bueno, lo vemos principalmente en mujeres, que es el gran porcentaje de esto, estamos hablando de más del doble de la prevalencia. En el mundo la prevalencia de esta enfermedad está entre un 2 y un 6%, o sea que hay frecuencia de esa patología. Y bueno, un poco se puede asociar a diferentes cosas, como por ejemplo también, lo veo yo que veo medicina interna y enfermedades autoinmunes en muchos pacientes con enfermedad autoinmune, como lupus, como lo es la artritis reumatoidea, que a veces también se encuentran en estos pacientes. O pacientes que sufrieron un trauma, un accidente de tráfico importante, un trauma en su vida, también los afecta, ¿no? Y es digamos, una de las causas que puede llegar a presentar esto, ¿no? ¿El paciente por lo general presenta algún tipo de barrera a la hora de recibir ayuda psicológica o en función de, bueno, este cuadro al revés, lo necesito, es algo que forma parte de como una cuestión indispensable? Digo, ¿cómo se da esa química con el paciente? A veces sí, el paciente fibromiálgico es difícil. Es difícil porque, como tú decías, tener un dolor permanente, por eso se trata con terapias conductuales cognitivas. Afecta el sistema cognitivo y por supuesto afecta la conducta del paciente. Pero cuando lo hacemos grupal, que es la mejor forma en realidad, porque los grupos luego se van decantando solos, a veces la persona se enfrenta con otro testimonio que es igual de lo que ha tenido y por qué ha surgido un día de golpe, empecé a sentir dolores, consultan por otras cosas. De pronto, bueno, yo misma en algún momento creo que hablamos acá, sufro fibromialgia hace muchos años, fui por otra cosa y cuando me diagnosticaron fibromialgia dije, Dios, bueno, no, fue un golpe fuerte. Y lo que decía Eric, algo que los asusta mucho porque dentro de ese dolor permanente también empieza como un miedo como a todo, ¿no? Te sentís como que no podés hacer mucho, que no te entienden mucho, que no estás funcionando como siempre, comienza mucha ansiedad, mucha angustia, se asocia a la depresión muchísimas veces en grados muy altos, y el tema de la fibroniebla también es todo un tema. A veces vienen a consultar... ¿Fibroniebla? Fibroniebla se le dice a esa pérdida de memoria que hablaba Nadruz, que no es en realidad una pérdida de memoria, es lo que él explicaba. El cerebro tiene un funcionamiento tan estrictamente dirigido al dolor que siente permanentemente el paciente que como anula otras percepciones, o sea, y amplifica la percepción del dolor. Entonces, si no cortamos con la terapia psicológica esa cadena de dolor que no permite que ingresen otros tratamientos, no estamos hablando de la medicina hiperbárica, que dentro de la cámara hiperbárica es otra cosa. No podemos romper el ciclo de dolor, la persona empieza a distraerse, no es que pierda la memoria, iba a hacer esto, pero como mi cerebro está puesto solo en el dolor que siento, olvido, me distraigo en realidad, es una distracción, pero no un problema, más allá de que se puede hacer un estudio claramente, no es neurológico en este caso, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad degenerativa neurológica no.
Claro, pero en el momento del dolor físico mi atención se centra en el dolor, todo lo demás Todo, como que todo. queda de lado porque el dolor o es agudo o es intenso, ya sé que uy, me empezó a doler esto, ya hoy no voy a poder hacer tal cosa, ya no voy a poder hacer tal otra. El sueño que él mencionaba es algo tremendo. Hay gente que tiene mucho trastorno de sueño, no solamente por el dolor, sino por todo un tipo de vida en el cual también, repito, incide el entorno, lo angustia y lo pone muy ansioso. Entonces tampoco se puede completar la cadena de sueño normal, entonces es un paciente complejo. Por eso nosotros hace bastante y otros colegas también, que sugerimos a los pacientes, más allá de los que se acercan a la parte psicológica, prueben con el complemento o la terapia absoluta, en este caso, hiperbárica, porque ha dado resultado, es real. Mejora muchas cosas físicamente, podrá ampliar claramente todo lo que puede tratar la medicina hiperbárica, y para los pacientes que se tratan la fibromialgia desde la parte psicológica es un complemento terapéutico enormemente importante. Sí. Muchas veces hemos escuchado, y ustedes que son dos profesionales de la salud, mucho más, eso de tener que lidiar con el entorno del paciente, que recién lo mencionaba Laura. La importancia porque el entorno se ve afectado por esta dolencia del paciente y porque también el entorno incide en el paciente, de cómo lo tratan o cómo no lo tratan, o Claro. cómo lo entienden o lo comprenden o lo apoyan. O sea que es algo más integral, no es solamente el paciente y punto, me aíslo del resto. Exacto, bueno, es como tú bien decías, es la familia se ve afectada, ¿no? El paciente un poco se vuelve más irritable también, entonces por el dolor propio que le genera eso. Y bueno, por eso el abordaje sería bueno hacerlo de forma familiar, ¿no? Como decía ahí un poco Laura, que fue por otras cosas, a ver, y se hizo el diagnóstico a posterior. Es difícil llegar al diagnóstico de fibromialgia, no es tan fácil, no hay un test que diga, hago el test de esto y me dio fibromialgia positivo. Es medio ¿no? confuso, ¿no? El diagnosticar la fibromialgia. Sí, en medicina tenemos lo que llamamos puntos dolorosos, que son entre 11 y 18 puntos en el cuerpo que al tocarlos reflejan dolor. En la mujer esos 18 puntos a veces se manifiestan por completo, en el hombre es más difícil, pero eso nos orienta. Y tenemos que descartar otras patologías que también dan la misma sintomatología musculoesquelética que requiere un tratamiento específico para eso. Luego descartado todo eso orgánico que buscamos y teniendo los puntos dolorosos positivos podemos llegar al diagnóstico de la fibromialgia y bueno, hay que tratarla, como decía Laura, con el enfoque psicológico a través del psicólogo. Y bueno, otra herramienta terapéutica que sumamos ahora Maldonado es la medicina hiperbárica para la fibromialgia, ¿no? Ahora, ¿qué cura más? ¿Los tratamientos medicinales o la psicología para el paciente, no? Que de repente yo tengo tal dolor, el tratamiento me hace muy bien, pero la terapia es fabulosa. O a la inversa, sí, la terapia, pero yo cuando voy a hacerme el tratamiento, ¿qué incidencia le atribuye? Depende del paciente, claro está, pero... Depende del paciente, como yo te decía, de la personalidad del Exacto. paciente. Cuando busca realmente una mejoría, en general ambas cosas. A veces se deja, de pronto se le da de alta desde el punto de vista psicológico, no es tan larga la terapia a ese respecto, y continúan con la terapia hiperbárica, y a veces al contrario, se mejoran y continúan por otros motivos que ha develado, ¿no? La terapia que han hecho en un tratamiento psicológico, como le llamaríamos de mantenimiento, por así decirlo, que tampoco puede durar demasiado. Yo siempre he tenido una discusión con colegas hay terapias muy largas, hay terapias de años. No, la terapia, sobre todo en lo que yo hago, ¿no? de conducta, de trastornos de la personalidad, mejor dicho, y de conducta, no pueden durar nunca más de 3 años. Puede ser que pueda durar una terapia, siendo muy grave el caso, pero al paciente hay que decirle, la terapia no va a ser como eterna. Tú no vas a tener que estar ligado al psicólogo eternamente y cada vez que te pase algo vas a llamar porque eso sucede. Pero quiero volver un segundito a lo que tú decías del entorno. Se dan las dos cosas en el entorno. El entorno se cansa de que el paciente no sepa explicar lo que le pasa, está irritable, sobre todo al levantarse es todo un problema, porque a veces hay dolores, porque a veces incide la depresión o el estado de ánimo. O la mala calidad de sueño que tuvo. La mala calidad de sueño, ni hablar. Entonces no se levanta el paciente muy bien. Y a veces, bueno, la casa tiene un ritmo, ¿verdad? Al cual no se puede... no puede entrar el paciente en ese ritmo normal.
Entonces, sufre el entorno porque no entiende y también se irrita, el paciente sufre, se irrita, tiene cambios en su personalidad, por supuesto, pero además sigue generando esa angustia, esa ansiedad y muchas veces cuadros depresivos importantes. Tan importantes que nosotros hemos tenido algunos casos de personas que te expresan al menos, te expresan, para vivir así yo no, preferiría no seguir viviendo. Lo cual se descarta casi inmediatamente porque hay muchas formas de hacerle comprender que pueden tener una calidad de vida casi normal, que pueden entender cómo vivir con un dolor que a veces es permanente, en mayor o menor medida o grados en el día, pero que se puede realizar una vida normal si se siguen todos los pasos de los profesionales que atiendan. No solamente en el caso psicológico, sino en el caso de los profesionales en medicina, en este caso medicina hiperbárica, el paciente tiene que hacer lo que se le pide y no esperar algo mágico. Fui a 2 sesiones de cualquiera de las 2 especialidades y no estoy bien, no, obviamente que no. Por eso hay que hablarle con claridad. Y no sé si Eric quería decir que nosotros estamos planteando, sí, ¿no? Bueno, comento yo. Justo nos surgió la idea de realizar una charla en conjunto con Laura sobre fibromialgia para traer un poco a la población de Maldonado a que pueda concurrir y un poco hablar del tema de la fibromialgia, cómo el abordaje familiar, el paciente si siente que puede tener fibromialgia, está bueno que participe en la charla porque le vamos a dar las bases de esto y un poco también ver lo que hace la medicina hiperbárica en esta patología. Estamos planteándola para quizás fines de mes o principios de marzo, todavía no tenemos la fecha finalizada, pero los interesados se pueden anotar. Es una charla que va a ser completamente gratuita, es a modo de información de la población. Bien. Del paciente y del entorno, exacto. Claro, ¿no? Por lo menos alguno de los familiares que pueda acompañar y entender qué es una enfermedad y qué tipo de enfermedad es y qué tratamientos están a la mano del paciente para mejorar, cuando quiere hacerlo, ¿no? Bueno, ahí me leíste el pensamiento, es psicóloga y dijo, este muchacho me va a preguntar por esto. Todo eso que vamos a la charla, toda esa información que nos llevamos, después en casa, llevarla a la práctica. O sea, el paciente que quiere o no quiere, el entorno que dice, dejate escorchar, o siempre lo mismo, porque muchas veces es destratado del paciente por esa saturación de que, no lo entiendo, no me entienden. Digo, pues eso es todo aplicable, o sea, me llevo una bolsa de información y de consejos para mejorar, pero después no lo hago. Y en todas las cosas no todo es aplicable. Hay quienes lo van a tomar muy en cuenta y por lo menos van a tener la posibilidad de que en este caso, repito, su entorno comprenda la enfermedad, el paciente comprenda más lo que es esta enfermedad, que no es tan simple, como no es tan simple el diagnóstico, que se asocia a otras patologías muy similares. Hay muchas patologías en medicina que tienen sintomatología similar. La gente ahora agarra, googlea cosas y dice, tengo dolor en el pelo y el lóbulo de la oreja y tengo tal cosa. Sí, por supuesto. Lo que dice Google. Eso es tremendo. Con la fibromialgia, la medicación de fibromialgia, yo no estoy muy de acuerdo con alguna medicación que se da, que en otras partes del mundo ya no se está dando, que tiene más efectos adversos que lo que le hace bien al paciente. Lo sobremedican y hay que admitir que no todos los médicos son comprensivos con la fibromialgia. No menciono el nombre de una profesional grado 5 especialista en fibromialgia que a veces la desbordaban los pacientes. Porque, te repito, está quien quiere mejorar en cualquier cosa que vayas a consultar, o quien no va a consultar porque tiene miedo, el miedo es algo que incide mucho, y está el que prefiere quejarse. Entonces, si vos lo querés, de hecho los grupos lo abandonaban personas que, sí, pero si yo no tengo la queja permanente y no llamo la atención de una manera negativa, entonces, ¿cuál es mi razón casi de ser? Ahí son más pacientes para Laura que para Eric, me parece, ¿no? Sí. Eric por lo menos los escucha, los atiende, después los mete en la cámara hiperbárica. Claro, como una hora demora, ¿no? Dale gas, como se dice habitualmente. Claro, escuchan música. En el caso de Laura, ahí está, vamos a hablar y no, yo te explico. Después tengo que ir a hacerme yo el tratamiento hiperbárico para estar tranquila. O una terapia, conseguir una colega. Sí, eso tenemos ¿Se puede hacer autoterapia? No existe. Es difícil, tenemos obligación nosotros. Uno puede decir, bueno, pero yo tengo todos los conocimientos, me puedo
Eso es un gran estigma que tenemos nosotros. Te dicen, pero vos sos psicóloga, ¿cómo te va a pasar tal cosa? Me pasa. No, que les pase sí, obviamente. No, yo no creo. Me parece No, un no lo digo por razonamiento vos. No, ya sé, pero me parece un razonamiento muy básico de quien lo hace. El tema es, bueno, se supone que un profesional de la psicología tiene elementos como para poder manejar sus cosas sin necesidad de ir a una terapia, pero no es así. Tenés algún elemento más, pero por ejemplo, si alguna problemática que vos tenés incide el miedo es casi catastrófico en casi todo. Y tenés obligación de analizarte a tu vez con un colega, eso es, te lo exigen en realidad, ¿no? Sí, por la calidad profesional que Sí, mantenga el psicólogo al lado de un paciente. Y si en algún momento no estás en 100%, no atiendas en ese momento. Sí, claro. Se nos ha terminado el tiempo. Un placer. Cuando esté la fecha de esta charla nos la van a comunicar. Seguramente nos veamos antes. Pero bueno, un placer recibirlos a los dos en este living. Un placer. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4 es la hora de cerrar este programa. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.